Durante 6 meses al año, hay un pueblo que el resto del mundo simplemente no puede alcanzar. No porque nadie lo haya prohibido, sino porque el propio mar cierra la puerta y no la vuelve a abrir hasta que decide hacerlo. Ningún camino ha llevado jamás allí. Ningún ferry viaja hasta allá. Durante la mitad de cada año, la única forma de entrar o salir es en helicóptero, si el clima lo permite, y rara vez lo hace. Y en la orilla de ese fiordo congelado, aproximadamente 350 personas viven un martes cualquiera, exactamente como lo han hecho durante 100 años. Pasemos a mirar más de cerca. En la costa este de Groenlandia, donde la Tierra finalmente da paso al sistema de fiordos más grande del planeta, hay un pueblo que la mayoría de los mapas apenas tienen espacio para registrar. Su nombre es Ittoqqortoormiit. En el dialecto de Groenlandia Oriental significa aproximadamente la gente de la gran casa, y se encuentra en el borde mismo del Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, un desierto natural más grande que la mayoría de los países y casi completamente deshabitado más allá de este único grupo de casas de madera. El pueblo no creció simplemente aquí a lo largo de los siglos como lo hacen la mayoría de los asentamientos. Fue fundado deliberadamente en 1925, un año específico, un viaje específico. Aproximadamente 85 personas, en su mayoría familias de cazadores inuit, de un asentamiento llamado Tasiilaq, muy al sur, junto con un explorador polar danés llamado Einar Mikkelsen, navegaron hacia el norte, a aguas que se congelaron detrás de ellos durante la mayor parte del año, buscando un lugar lo suficientemente rico en vida silvestre como para mantener una comunidad de caza permanente. Oficialmente, la expedición se trataba de una oportunidad. Fiordos llenos de focas, narvales, morsas y osos polares, zonas de caza mejores que cualquier otra cosa que quedara en el sur. Extraoficialmente, había una razón completamente diferente. Dinamarca necesitaba una presencia humana permanente en esta costa para reforzar su reclamo territorial sobre Groenlandia Oriental, en un momento en que Noruega había comenzado a vigilar silenciosamente esa misma costa remota. El barco que transportaba a los colonos ni siquiera llegó a su destino previsto. El hielo a la deriva, espeso e impredecible, dañó el timón de la embarcación antes de que pudiera avanzar más, y la ubicación del pueblo mismo se decidió tanto por ese accidente del hielo como por cualquier estudio cuidadoso. Las primeras casas se levantaron en el lado oeste de la desembocadura de un río, en un paisaje de roca desnuda y tundra que se elevaba suavemente, casi sin protección natural, contra el viento. Fue, desde su primer invierno, un asentamiento construido en el límite exterior de lo que una comunidad podría exigirle razonablemente a su gente. Un siglo después, ese pueblo todavía está allí. Sigue siendo pequeño. Sigue siendo, según casi todas las medidas que utilizan los geógrafos, uno de los lugares habitados permanentemente más aislados de la superficie de la Tierra. Cada día, en Ittoqqortoormiit, comienza con el mismo cálculo silencioso. ¿Qué está haciendo el hielo hoy? No como una pregunta abstracta, sino como la única variable que determina si alguien puede viajar, cazar o llegar al puñado de otros pequeños asentamientos dispersos a lo largo de cientos de kilómetros de esta costa. El pueblo en sí es instantáneamente reconocible en las fotografías, y por una buena razón. Sus casas de madera están pintadas con los mismos rojos, azules y amarillos intensos que se utilizan en todos los asentamientos inuit de Groenlandia. Una tradición con raíces prácticas, ya que la pintura brillante hacía que los edificios fueran visibles contra la nieve y la niebla mucho antes de que existieran las señales de tráfico
o los números de las casas, y hoy en día simplemente hace que uno de los paisajes más fríos y grises de la Tierra sea breve y desafiantemente alegre. Durante generaciones, la economía de este lugar ha funcionado casi por completo gracias a la caza. Las focas, los narvales, las morsas y los bueyes almizcleros sustentan tanto la dieta como los ingresos, y se cazan bajo estrictas cuotas estacionales que equilibran las necesidades de la comunidad con la salud de las poblaciones de las que dependen. Los osos polares también siguen formándose parte de esa tradición de caza, aunque bajo restricciones mucho más estrictas. Y cada vez más, la relación del pueblo con los osos polares ha pasado de cazador y presa a algo más parecido a una coexistencia incómoda, ya que los osos pasan más tiempo cerca del asentamiento de lo que solían hacerlo. Según la mayoría de los recuentos, hay más perros de trineo en Ittoqqortoormiit que automóviles. Los equipos de perros siguen siendo una forma genuinamente práctica de viajar a través del hielo marino en lo profundo del invierno, cuando un vehículo sería inútil y un barco imposible. Una estación meteorológica en las afueras del pueblo envía un globo al cielo 2 veces al día, todos los días, midiendo el viento y la temperatura en un lugar donde un pronóstico preciso puede marcar la diferencia entre un viaje de caza seguro y uno fatal. Nada de esto se hace para que alguien lo mire. Es simplemente el aspecto que tiene un martes cualquiera en un pueblo donde el asentamiento groenlandés más cercano está a más de 800 kilómetros de distancia. Durante 9 meses de un año típico, el hielo marino rodea Ittoqqortoormiit lo suficientemente cerca como para caminar, andar en trineo y cazar sobre él. Una extensión congelada del pueblo mismo, tan vital para la vida diaria como lo sería cualquier carretera en otro lugar. Ese hielo siempre ha sido impredecible. Nunca, en 100 años, ha sido confiable de la manera en que lo es el suelo firme. Pero durante la mayor parte de la historia del pueblo, su imprevisibilidad existió dentro de límites que la comunidad había aprendido a leer, generación tras generación. Esos límites están cambiando. Los cazadores de aquí describen ahora un hielo marino que se forma más tarde en el otoño de lo que solía ocurrir, y un hielo más delgado incluso una vez que se forma. Las viejas rutas en trineo a través del fiordo en las que el abuelo de un cazador habría confiado sin pensarlo 2 veces, ahora tienen que ser probadas, vara en mano, paso a paso, porque el margen de error se ha reducido silenciosamente. Y en la pequeña escuela del pueblo hay un número que ha cambiado más rápido que casi cualquier otra cosa aquí. Hace 8 años, aproximadamente 130 niños llenaban sus aulas. Hoy, ese número es 55. La razón no tiene casi nada que ver con familias que eligen irse, y casi todo que ver con una pregunta que esta generación de niños aún no puede responder por sí misma. El vínculo entre ambos es directo, aunque no sea obvio al principio. A medida que la caza se vuelve más difícil y menos confiable, el camino económico que alguna vez definió a este pueblo, un niño que crece para convertirse en cazador, de la misma manera que lo hicieron sus padres y abuelos, se ha vuelto menos seguro. Los maestros de aquí describen a niños que simplemente ya no tienen muchos adultos trabajadores a quienes observar e imaginarse llegar a ser, porque la profesión que dio forma a este pueblo durante un siglo, ahora ofrece menos años de ingresos confiables de lo que solía ofrecer. La mayoría de los jóvenes que dejan Ittoqqortoormiit para estudiar en el oeste de Groenlandia o en Dinamarca no regresan a vivir aquí de forma permanente. El pueblo que acogió a 85 colonos en 1925 y creció hacia los 500 residentes en su punto máximo,
alberga ahora aproximadamente una tercera parte de ese número. Debido a que el hielo se está retirando antes y se está formando más tarde, por eso, los osos polares, animales que dependen del hielo marino para cazar focas lejos de la costa, están pasando más tiempo en tierra, más cerca del pueblo, de lo que jamás lo habían hecho. Debido a eso, Ittoqqortoormiit mantiene ahora una patrulla organizada de osos polares, voluntarios entrenados, que recorren los límites del asentamiento, vigilando exactamente el tipo de encuentro que, una generación atrás, habría sido lo suficientemente raro como para convertirse en una leyenda local en lugar de una posibilidad recurrente. Debido a esa misma inestabilidad, los ingresos derivados de la caza se han vuelto menos predecibles año tras año, empujando una mayor parte de la economía del pueblo hacia el pequeño, pero creciente sector turístico que atrae cruceros de expedición al sistema de fiordos circundante cada verano. Un cambio que aporta cierta resiliencia, pero que llegó por necesidad más que por elección, y que no puede reemplazar lo que la caza ha significado para esta comunidad durante un siglo. Y en los registros de la estación meteorológica, llevados fielmente 2 veces al día durante más de 19 años por el mismo hombre, hay un patrón enterrado en los números que los científicos que estudian el Ártico apenas han comenzado a comprender del todo recientemente. No es realmente una historia sobre la temperatura. Es una historia sobre un umbral, uno al que este pueblo podría estar acercándose más rápido que casi cualquier otro lugar habitado en la Tierra. Debido a la presión combinada de una economía de caza en declive y una población cada vez menor, la pregunta que ahora se asienta silenciosamente bajo la vida diaria en Ittoqqortoormiit no es si el pueblo seguirá cambiando, sino cuánto tiempo más una comunidad de este tamaño podrá sostener una escuela, una clínica médica, una estación meteorológica o un asentamiento funcional en absoluto, si la curva de población de las últimas 2 décadas continúa en la misma dirección. Y sin embargo, por cada familia que ha dejado Ittoqqortoormiit durante las últimas 2 décadas, quedan aproximadamente 350 personas que no lo han hecho. Sus razones rara vez se reducen a una sola frase, pero el patrón que surge una y otra vez en las conversaciones con quienes se quedan tiene menos que ver con lo que le falta al pueblo que con lo que todavía, con terquedad, ofrece. Una forma de pertenencia construida sobre la proximidad, el parentesco y una fluidez compartida para leer un paisaje que sería simplemente ilegible para casi cualquier otra persona en la Tierra. Los cazadores más viejos todavía enseñan a los niños cómo probar el hielo con una vara antes de confiarle su propio peso. Las familias todavía comparten la carne de una caza exitosa entre los hogares, como siempre lo han hecho, una economía informal de confianza que precede a cualquier subsidio gubernamental o barco de suministro. Las pocas docenas de perros de trineo del pueblo todavía son alimentados, entrenados y utilizados, no como curiosidades turísticas, sino como animales de trabajo cuyas habilidades siguen siendo, en lo profundo del invierno, más confiables que cualquier motor. Esta no es una comunidad que resiste por simple tosudez. Es una comunidad que ha construido, a lo largo de 100 años, una forma de leer y sobrevivir en este paisaje específico que no existe en ningún otro lugar. Un conocimiento que se perdería permanentemente, no se reubicaría si las últimas familias que lo conservan se marcharan alguna vez. Y desde el viaje de fundación de 1925,
desde que el hielo a la deriva forzó un cambio de planes y decidió, casi por accidente, el lugar exacto donde se levantarían estas casas, Ito Kortormit ha cumplido un siglo entero de habitación continua en una de las costas más expuestas de la Tierra. Un hito que, para un pueblo tan pequeño y remoto, no es un logro menor. Una modesta casa de huéspedes y un pequeño museo reciben ahora al puñado de viajeros que realizan el viaje cada año, volando primero a Islandia, luego a una pista de aterrizaje remota llamada Constable Point y finalmente cubriendo el último tramo en helicóptero, si el clima lo permite. En verano, los cruceros de expedición echan el ancla ocasionalmente en el fiordo, con pasajeros atraídos exactamente por el aislamiento y la naturaleza intacta que siempre han definido la vida aquí. Es un tipo de turismo cuidadoso y limitado, uno al que nunca se le ha permitido reconfigurar la identidad del pueblo de la manera en que lo ha hecho en partes más accesibles del Ártico. Las casas de colores brillantes permanecen, los equipos de perros permanecen, los cazadores, menos de los que había antes, todavía salen al hielo que la generación de sus abuelos aprendió a leer por primera vez en 1925. Un hilo directo e ininterrumpido de conocimiento que se extiende a lo largo de un siglo completo y que sigue vivo hoy solo porque alguien, en cada generación, eligió quedarse el tiempo suficiente para transmitirlo. Es fácil, desde la distancia, describir un lugar como Ito Kortormit solo en términos de lo que le falta. Sin carreteras, sin acceso, durante todo el año. Una población en descenso, una economía de caza, bajo una presión real y creciente. Cada una de esas descripciones es exacta. Ninguna de ellas, por sí sola, explica por qué aproximadamente 350 personas continúan eligiendo este lugar, generación tras generación, cuando irse nunca ha sido imposible. Lo que el aislamiento ha protegido realmente aquí no es simplemente la distancia con el resto del mundo. Es una relación específica y ganada con esfuerzo entre un pequeño número de personas y un paisaje implacable. Una fluidez en el hielo, el clima y la migración de los animales que tardó un siglo en construirse y que no podría ser recreada en ningún otro lugar, por nadie, sin importar cuánto equipo moderno o cuánto dinero estuvieran involucrados. 6 meses de cada año, el mar cierra la puerta de Ito Kortormit y la gente que vive allí simplemente continúa, como lo ha hecho durante 100 años, haciendo el trabajo silencioso y exigente de sobrevivir en un lugar que la mayor parte del mundo nunca verá. No porque no tengan otra opción, sino porque hasta ahora han elegido esta. Si encuentras significado en estas coordenadas olvidadas, considera suscribirte a The Map. Juntos, seguiremos rescatando estos lugares del silencio de la historia. Que duermas bien.